¿Quién demonios planea el robo de 33 toneladas de oro y plata como si fuera un cambio de aceite en la carretera? ¿En qué momento el crimen organizado se volvió más eficiente que la logística aduanal del país? Preguntas que no salen en las conferencias mañaneras, ¿no? La escena fue digna de una cumbre de incompetencias. Un tractocamión cargado hasta el tope de mineral precioso, 2 vehículos blancos con vidrios polarizados y un operativo tan quirúrgico que ni una patrulla se enteró. Eso sí, los guardias y el chofer desaparecieron por hora y media, no porque quisieran tomarse un descanso, claro. El camión apareció, pero el cargamento no, y aunque el vehículo regresó a la historia, el oro tomó otro camino. Grupo Basis, dueño del mineral, suspendió operaciones, porque al parecer en México hay rutas de exportación que son más peligrosas que cruzar la frontera con coca en una mochila escolar. Así comienza la semana, con toneladas robadas, empresas colapsadas y una logística criminal que honestamente ya podría cotizar en la bolsa. ¿Pensaste que era lo más grave? Pues en Hidalgo la madrugada trajo algo peor que la oscuridad. Pero como siempre, vamos por partes. En algún punto, entre Durango y Manzanillo, un grupo armado, presuntamente del CJNG, no solo robó un cargamento millonario, también firmó, sin saberlo, un manifiesto de impunidad en plena carretera. ¿Por qué no estamos hablando de un asalto a una tienda de conveniencia o de un cristalazo improvisado? Hablamos de 33 toneladas de concentrado de oro y plata. ¿Sabes lo que pesa eso? Básicamente, esto es una declaración de guerra a la seguridad nacional y al sentido común, aparentemente. El tractocamión, número 104 por cierto, de la empresa Fletes Durango, iba repleto. Su destino era Manzanillo, donde el contenido sería exportado por Grupo Minero Basis. Pero a la altura de Guadalajara, 2 vehículos blancos aparecieron como fantasmas logísticos. Los interceptaron, los bajaron, los amordazaron. No hubo disparos porque no hizo falta. La eficiencia del comando armado hizo que la película se pareciera más a un embarque pactado que a un asalto. El conductor y los guardias de seguridad estuvieron retenidos más de hora y media. Cuando fueron liberados, el camión apareció cerca de la caseta de Chapala, vacío por cierto, sin rastro del oro. Como si lo hubiera tragado a la tierra, o mejor dicho, algún taller de fundición clandestino que opera con horarios más puntuales que los del SAT. Grupo Basis, en un movimiento tan desesperado como elocuente, suspendió sus operaciones. Por seguridad, dicen. Porque en este país, el que pierde millones también debe pedir perdón por haberse dejado robar. El robo no solo significó una pérdida económica brutal, sino una cachetada al sistema de transporte de carga, a la inteligencia federal y, por supuesto, a la Guardia Nacional, esa institución que siempre llega 3 horas después y sin ganas. Pero la parte más inquietante no está en lo que se llevaron, sino en lo que no pasó. No hay detenidos, no hay pistas reales, y la investigación hasta ahora parece más una redacción de secundaria que una indagatoria formal. Pero eso sí, el operativo de búsqueda ya comenzó, justo después de que el cargamento cruzara la línea del silencio, ese punto invisible donde los datos se borran, las cámaras mágicamente fallan y nadie sabe nada. Y si creías que la violencia tenía horario de oficina, en Hidalgo te demuestran que también trabaja de madrugada, con ráfagas. A ver, mientras en Jalisco se roba oro como si fueran costales de café, en Hidalgo las noches se vuelven campos de tiro selectivo. Resulta que en la madrugada del pasado 5 de julio, 3 hombres, un Jeep Rubicon negro, ráfagas y una ejecución despiadada fueron los protagonistas en una calle con nombre de prócer, Lázaro Cárdenas. Ironías del destino. A eso de la 1:30 de la madrugada, se escuchó la balacera. Disparos múltiples, más de 20 impactos calibre 9 milímetros y .223 adornaron el vehículo. 2 cuerpos fuera, 1 dentro. Todos muertos antes de que Protección Civil pudiera sacar el estetoscopio. Pero lo que realmente levantó cejas en la mesa de guerra fue la identidad de una de las víctimas. Un policía de investigación activo, por cierto, del Estado de México. No un ex, no un retirado, un agente en funciones. Lo que transforma el hecho de una ejecución a una advertencia.
Las autoridades, claro, ya investigan, porque después de cada ejecución hay una promesa solemne de llegar a las últimas consecuencias, justo antes de que el expediente duerma el sueño burocrático. Hasta ahora, ni detenidos, ni sospechosos claros, solo una escena de crimen de precisión. ¿Pero fue un crimen al azar o había algo más? La SSP de Hidalgo confirmó el hecho horas más tarde, y el caso se sumó a la lista de investigaciones abiertas, que en este país es como decir guardado en un cajón con otras 10.000 carpetas. Lo preocupante aquí no es solo el ataque, porque si pasamos de lo obvio, que es que si pueden hacerle esto a un agente activo y que no pueden hacerle a un civil cualquiera, entonces tenemos que, más allá de eso, ¿por qué lo habrían asesinado a él? Que haya sido un agente de investigación solo genera más sospechas. ¿Acaso averiguó algo que no debía? Y mientras los peritos levantan casquillos, en Sinaloa se estaba cocinando algo más potente que el plomo. Literalmente. En Sinaloa ya ni los museos militares tienen tanta variedad, porque lo que encontraron las fuerzas federales de los municipios de Cozalá e Ipucha no fue un simple arsenal, fue una exhibición armamentista del crimen organizado, lista para ser montada en vitrinas con etiquetas de uso exclusivo del narco. Durante un operativo conjunto, las Fuerzas Armadas, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía, se toparon con un punto de resguardo que parecía más un catálogo de destrucción que una bodega. El inventario: 14 armas largas, un tubo lanzagranadas, más de 6.000 cartuchos útiles, 35 explosivos improvisados, 31 cargadores, ponchallantas, 9 vehículos, equipo táctico y el orgullo del crimen organizado, logística impecable y cero distracciones. Los artefactos explosivos fueron inhabilitados por el personal especializado, porque claro, cuando el Estado sí quiere actuar, lo hace como debe. Pero la pregunta inevitable es, ¿cuánto tiempo llevaba esa colección ahí? ¿Y por qué tuvo que llegar un sobrevuelo aéreo para que alguien se diera cuenta? Mientras los federales montaban el show de confiscación, nadie hablaba de detenidos, nada de responsables, ni siquiera un vigilante mal pagado que se quedara dormido. Solo el silencio del monte y el estruendo burocrático de siempre. Esto es parte de nuestra estrategia integral contra los generadores de violencia, dicen, que se puede traducir en un llegamos tarde pero tomamos fotos. Y si los fusiles fueron espectáculos en el norte, Querétaro no se quiso quedar atrás, solo que allá en lugar de metal se movió droga, mocha y dinero, más del que uno pensaría que cabe en 2 cateos. Querétaro, ese estado que presume estabilidad y desarrollo, acaba de recordarnos que bajo la alfombra también se cocina veneno. Entre el 4 y el 6 de julio, 2 cateos ejecutados por fuerzas federales y estatales dejaron 12 detenidos, más de 20 armas largas, 1.289 cartuchos, equipo táctico y radios de comunicación. Y por si eso no fuera suficiente, 4 millones de pesos en droga. Nada mal para una entidad modelo. Las imágenes difundidas son casi campaña de marketing involuntaria. Armas organizadas por tipo, bolsas con marihuana y una sustancia blanca sin etiquetar, pero con mucha personalidad. ¿Cocaína? ¿Metanfetamina? No lo dicen, pero el empaque no era precisamente artesanal. La operación fue conjunta. Guardia Nacional, Ejército, Policía Estatal, Fiscalía, todo el combo. Pero lo interesante no está en el operativo, sino en la dimensión. 2 propiedades, solo 2, y de ahí sacaron lo suficiente para surtir un par de ciudades durante meses. Y por si fuera poco, también encontraron un par de tomas clandestinas para robar hidrocarburo, porque en Querétaro, la diversificación del crimen ya es modelo de negocio. Drogas, armas, gasolina. ¿Algo más? ¿Facturación electrónica tal vez? Ninguna autoridad ha precisado si los detenidos pertenecen a algún grupo en específico, pero con esa cantidad de recursos no estamos hablando de aficionados, y si esto se encontró en solo 2 lugares, cabe preguntarse cuántos más están funcionando con discreción. Así cierra este video en el narcoestado horizontal. Oro robado sin un solo disparo, policías ejecutados como si fueran parte del botín, arsenales que parecen donaciones bélicas y narcoempresas
que se desmontan como si fueran sets de cartón. México, donde el crimen no descansa, pero el gobierno parece tomarse sus vacaciones entre cada operativo. Y no se trata de hacer menos las labores de las fuerzas del orden, pero ya es por lo menos curioso. Porque en muchos casos, o bueno, en muchos decomisos también, no hay detenidos. Cuando se incauta droga, rara vez se dice a qué grupo pertenecía. Y cuando lo hacen, suele ser marihuana o cocaína, lo más prescindible, lo que no le duele tanto al negocio. Y cuando hay detenidos, parecen salidos de catálogo de ofertas, sicarios de bajo perfil, sin entrenamiento, con cara de no saber ni cómo cargar un fusil. Esos que si disparan, el retroceso los tumba antes de que apunten. Entonces, tú dime, ¿son resultados reales o son montajes para que parezcan resultados? ¿Son operativos quirúrgicos o teatro de seguridad para justificar el presupuesto? Porque en este país, el problema ya no es que el crimen gane, es que el Estado ni siquiera parece querer competir. Si te gustan nuestras investigaciones, te invitamos a ver más de ellas en nuestro canal. Subimos contenido diariamente. Tu apoyo es importante para nosotros. Por favor, suscríbete, comenta y comparte. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.